No hay nada al azar y todo lo que sucede puede estar regido por leyes perfectas. Tan cuando a veces no las conozcamos, podemos verificar su presencia en todos los sucesos. Por eso les doy las gracias por estar hoy aquí, por traer sus mentes abiertas y sus corazones dispuestos a recibir una información, a comprenderla y a verificarla por sí mismos, cada uno de ustedes, en sus propias vidas y con su propia experiencia. Vamos a comenzar hoy nuestro taller de las leyes universales. Este taller hace parte de todo el proceso que llamamos la Escuela de Magia del Amor. La magia del amor la llamamos de esta manera porque realmente el principio de amor puede producir en nuestras vidas magia. Es decir, lo mismo que podríamos llamar milagros. Pero esto está regido por leyes. Realmente podemos aprender a transformar nuestras vidas, a fluir con el universo, a tener una calidad de vida y de resultados excelentes si aprendemos de qué se trata el proceso del universo. Podríamos comenzar por decir que en el universo la característica fundamental es la abundancia. Y que si nosotros no podemos encontrar satisfacción interior y exterior, sencillamente es porque no hemos aprendido cómo se hace. Entonces, en la medida en que vamos descubriendo los procesos que permiten liberarnos de las limitaciones y colocarnos en ese orden perfecto, vamos a tener muchísimas satisfacciones. Y eso es lo que esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar al descubrir la ley, al aprender a obedecerla y a reconocerla como aquello que nos puede guiar y orientar dentro de ese gigantesco universo, cuyo diseño es perfecto y a veces no comprendemos. Cuyo diseño es perfecto y a veces no comprendemos. Comencemos por decir que es ley. Hay dos formas de reconocer la ley. Una es la que llamamos las leyes de los hombres. Estas se pueden estudiar fácilmente en lo que llamamos los códigos o las constituciones. Aun cuando en el fondo tienen una característica más normativa que realmente de una esencia invariable. Las leyes del universo son otra cosa totalmente diferente. Se parecen más a lo que llamamos las leyes de la física. En la medida en que cuando nosotros descubrimos una ley para que la podamos catalogar como tal, significa que ha sido verificada, que se ha visto su resultado, que cada vez que se aplica produce el mismo resultado, y que cuando aprendemos a manejarla siempre podremos obtener un propósito específico. Entonces ahí ya podemos hablar de ley. Es un principio que rige un proceso de creación, de administración o de funcionamiento en el universo. Entonces a esto lo llamamos ley. Me gustaría que empezáramos a contemplar una idea en nuestra mente. No existe la casualidad. No existe la buena suerte. No existe la mala suerte. No existe la injusticia. No existe el culpable. No existe el castigo. Todos estos términos suenan un poco extraños para nosotros cuando traemos a nuestra mente todo lo que la cultura nos ha enseñado. Ahí es donde empieza nuestro conflicto entre el orden del universo y los principios humanos. Nuestra mente está llena de una cantidad de ideas, de conceptos y de creencias que se oponen a algo, que es lo que vamos a descubrir ahora. Por supuesto, esa situación es la que origina todo lo que nosotros llamamos buena o mala suerte, pero en realidad eso está regido por resultados de las leyes. Podemos asegurar que todo suceso en la vida de nosotros los seres humanos y del universo entero está regido por leyes que pueden determinar, que pueden verificarse, que pueden medirse su existencia. Por eso los estoy invitando no a creer en la ley, sino a verificar la realidad de su presencia a cada instante de nuestras vidas. De hecho, mi invitación es a no creer nada, y mucho menos se les vaya a ocurrir creerme algo a mí. Lo importante es que ustedes lleven a la práctica y verifiquen la presencia de la ley, cada uno de ustedes, por sí mismos, en la experiencia.
por sí mismos en la experiencia y puedan darse cuenta de que esto es real, que existe, que es algo verdadero. Entonces, no solamente vamos a compartir la información, sino además plantear algunos ejercicios de verificación de la presencia de la ley. Me gustaría comenzar con algo muy sencillo, con que los maestros introducen a los discípulos a un proceso de ley. Es una frase muy simple. Todo lo que sucede está dentro de la ley. Esa frase tan simple nos permite un acercamiento a comprender algo. Si aceptamos que todo lo que sucede está dentro de la ley, eso significaría que realmente nada puede hacerse fuera de la ley, de lo que está diseñado y programado en el universo. Nuestra pregunta inmediata como seres humanos frente a un mundo convulsionado como este en el cual vivimos nosotros es obvia, pero ¿cómo puede estar dentro de la ley la violencia? ¿Cómo puede estar dentro de la ley la agresión? ¿Cómo puede estar dentro de la ley el irrespeto a la vida? ¿Cómo puede estar dentro de la ley la intolerancia? ¿Cómo puede estar dentro de la ley el egoísmo? ¿Cómo puede estar dentro de la ley el odio? Esas son nuestras preguntas humanas normales. Estas preguntas, a menos que yo pueda comprender algo que llamamos el proceso de la evolución, no tendrían respuesta. En la medida en que avancemos en este conocimiento, vamos a ver algo. Detrás de todo suceso, por desagradable que a mí me parezca, por difícil que me parezca poderlo aceptar, hay un propósito de amor. Propósito que cuando yo no lo conozco, entonces me lleva a luchar contra algo que tiene un orden perfecto. Entonces nuestra mente está llena de creencias, de conceptos y de ideas. Y eso dificulta que yo pueda comprender o aceptar una realidad del universo, que yo pueda ver la vida de otra manera. Entonces vamos a empezar a ver por qué nuestra mente tiene ciertos aspectos que dificultan la comprensión. Las llamamos las limitaciones mentales aprendidas. Por ahora será suficiente con que ustedes puedan empezar a aceptar la idea de que todo lo que sucede está dentro de la ley. Independientemente de que a mí me guste, de que a mí no me guste, de que yo lo comprenda, de que yo... Si algo sucediera fuera de la ley, el universo se desbarataría, se desorganizaría, se acabaría. Hay una razón para que todo funcione. Entonces, en la medida en que logremos comprender esto, nos vamos a liberar de muchos conflictos internos. Para el desarrollo de este taller, vamos a proponer un temario. Ustedes no se preocupen por el temario como tal. Esto es solamente una guía de trabajo. Quiero decir que si en el desarrollo del temario surgen inquietudes o preguntas que sean necesarias para ampliar la comprensión de cualquier concepto, con el mayor gusto estaremos resolviendo esas inquietudes. Tampoco se preocupen ustedes por qué tipo de inquietudes tengan, porque no habrá ninguna pregunta que no tenga respuesta. Desde las leyes siempre hay una respuesta. Desde las leyes siempre hay una explicación para cualquier situación humana. Lo primero que vamos a hacer es hacer todo un ejercicio para definición de ley. Mientras yo no tengo claramente definido algo, difícilmente puedo comprenderlo o trabajar. En el desarrollo del taller, como siempre hemos estado haciendo en magia, será necesario ir definiendo, o mejor dijéramos, redefiniendo muchos de los términos que hemos aprendido para referirnos a Dios, al universo, a las leyes, a los maestros y a muchos otros aspectos de la vida de nosotros los seres humanos, que a veces ni están bien definidos y obviamente no están comprendidos y les hemos asignado características que realmente no tienen. Esas se las hemos asignado nosotros. Entonces una vez trabajamos definir nosotros la ley claramente, ¿qué es ley? Entonces vamos a entrar al segundo tema, algo que llamamos memorias codificadas de ley. Es decir,
¿dónde escribió Dios las leyes? Las leyes de los hombres sabemos dónde están escritas, ¿no es cierto? En las constituciones, en los códigos, etc. Pero las leyes de Dios, las del universo, ¿dónde estarán escritas? ¿Ustedes creen que estén en los libros? Aquí me gustaría contarles una pequeña anécdota. En alguna ocasión un discípulo le preguntaba a su maestro: hoy comprendo que todo lo que sucede está regido por leyes originadas en la creación de Dios. Y por supuesto, si yo comprendo esas leyes y rijo mi vida por ese ordenamiento, yo me liberaría totalmente de todo conflicto humano. Entonces, por favor, maestro, enséñeme a reconocer las leyes y a estudiarlas y a aprenderlas. Entonces el maestro le dijo algo: para reconocer las leyes del universo, necesitas aprender a leer los códigos de Dios. Necesitas aprender a leer los códigos de Dios. Porque las leyes del universo no están escritos en libros. En los libros encontrarás los conceptos de los hombres acerca de Dios, los conceptos de los hombres acerca de la ley, los conceptos de los hombres acerca del orden del universo, pero no la verdad de esto. En las enciclopedias o en todo lo que el hombre hace, siempre vas a encontrar los conceptos de los hombres. Dios no escribió en libros, ni en enciclopedias, ni armó bibliotecas. Entonces el discípulo dijo: ¿y cómo hago para leer esas cosas? Primero necesitas aprender a leer el orden del universo, porque en este momento eres un analfabeta. Entonces necesitamos aprender a leer el orden del universo. No es difícil reconocer los códigos. Entonces esto es lo que llamamos las memorias codificadas de ley. Es decir, ¿dónde están? ¿Cómo hago para leer esos códigos? No será difícil. Una vez yo pueda reconocer los elementos simples que están conformando el universo entero. Una vez sabemos dónde está escrita la ley, vamos a comenzar el estudio de las leyes. En el tercer tema trabajaremos las leyes fundamentales como tal, una por una, simplemente como una exposición de qué hace y qué funciones cumple cada una de estas leyes, y por qué tienen un orden, y por qué son jerárquicas, y cómo actúan. En el cuarto tema entraremos a estudiar cómo cuando las leyes interactúan unas con las otras, aun cuando estamos hablando solamente de 7 leyes. Los procesos de interacción generan muchísimas cantidades de procesos diferentes en el universo que rigen todo lo que sucede y existe. Pasaremos a un punto luego, en el tema quinto, donde vamos a hablar del reconocimiento del efecto de la ley. El efecto que produce sobre sus vidas. El ir en contra de una ley o el fluir con el orden de la misma ley. Eso lo vamos a reconocer como resultados concretos en nuestras vidas. Esos resultados en este mismísimo instante están sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que muchas veces no tenemos la respuesta a la razón por la cual yo obtengo un resultado. Algo está pasando en mi vida y yo no tengo ni idea por qué está pasando. Tampoco tengo ni idea qué es lo que yo he hecho para que eso suceda, y mucho menos cómo evitar que eso suceda. Porque no conozco, no sé. Eso es lo que necesitamos reconocer y aprender. En el tema 6 hablaremos de los procesos que la ley utiliza para que se cumplan los propósitos del universo. Los propósitos de la divinidad y del orden perfecto. Y en el último tema hablaremos de algo que se llama la ley en el final de los tiempos. Explicaremos de algo que se llama la ley en el final de los tiempos. Explicaremos lo que significa el final de los tiempos y por qué la ley rige el proceso de lo que llamamos terminaciones de ciclos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el trabajo de definición de ley. Esto va a ser sencillo. Esta es la frase típica de los maestros. Todo lo que está dentro de la ley funciona bien y fluye por sí solo. Todo lo que está fuera de la ley no es difícil, es imposible. Es decir, no hay nada que pueda hacerse por fuera de la ley del universo. Nada.
Yo puedo ir en principios con un propósito de aprendizaje, pero cuando yo hago esto, es porque esto está permitido por otras leyes, para que yo pueda reconocer a través de una experiencia la existencia de estas leyes. Entonces, desde las leyes superiores, es imposible que yo pueda salirme del orden del universo. Jamás podré violar leyes superiores, ni siquiera ir en contra de ellas. Voy en contra de leyes que llamamos inferiores. Simplemente jerárquicamente manejan menor cantidad de procesos o menor capacidad de administración. Entonces podría salirme de eso, pero no de las superiores. Entonces por eso podemos asegurar esto que dicen los maestros. No puede hacerse nada que esté fuera de la ley, es imposible. Aquí nuevamente volverá nuestra dentro de la ley. ¿Cuál ley es esa? Entonces ahí es donde empiezan nuestros conflictos humanos, porque yo tengo una serie de principios y de conceptos en mi mente sobre el bien y el mal. Entonces yo supongo que el mal tendría que acabarse. Entonces, ahí es donde está nuestro principal bloqueo para entender la ley. Resulta que el bien y el mal como tal ni siquiera existen en el universo, son conceptos humanos, son interpretaciones erróneas de un principio perfecto. Entonces ahí será donde empecemos a descubrir de qué se trata toda esta problemática humana. Entonces, yo les voy a invitar a hacer un primer ejercicio para que empecemos a acercarnos a comprender la definición de ley. El primer ejercicio lo vamos a compartir con otra persona que puede estar sentada ahora junto a nosotros. Entre las dos personas, buscando en sus experiencias personales, van a encontrar la respuesta a dos sencillas preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué diferencia encuentras entre lo que necesitas y lo que quieres? Fíjense bien que, aunque la pregunta es muy sencilla, hay una diferencia profunda y de fondo. Lo que necesito de lo que quiero es algo muy diferente, pero vamos a ver qué diferencia encuentran ustedes. La segunda pregunta dice, ¿cómo puedes saber que necesitas lo que quieres? Ese es el primer ejercicio para empezar a reconocer la presencia de la ley. Entonces les voy a invitar a que se tomen ustedes unos 3 o 4 minuticos para que en compañía de otra persona le busquen la respuesta a estas dos sencillas preguntas. Y esto nos dará una primera idea de la existencia de la ley. ¿Sí? Bueno, eso que tú nos dices es muy lindo y fíjense que es elementalmente sencillo. Si observamos exactamente lo que significa quiero, nos daremos cuenta que es exactamente lo que no tengo. Esto es exactamente lo que se llama quiero. ¿Qué es quiero? De cualquier circunstancia. No importa si es en lo material, en lo espiritual, en lo sentimental, en cualquier aspecto. Quiero exactamente lo que no tengo. ¿Sí? ¿Es claro? Entre lo que quiero y lo que necesito es que yo quiero lo que no tengo. ¿Y qué es lo que necesito? Entonces yo necesito exactamente lo que tengo y quiero exactamente lo que no tengo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, ustedes han observado qué es lo que quieren. ¿Sí lo han observado? Todos los seres humanos queremos algo. Y ese algo que yo quiero, corresponde exactamente con lo que la persona no tiene. Entonces hablamos de un millonario, pero todo el millonario quisiera tener más paz. Quisiera tener menos estrés. O de pronto quisiera otras cosas que no pudiera conseguir con dinero. O hablamos de una persona que vive en lo que llamamos pobreza. Entonces de pronto quisiera tener más dinero.
o quisiera tener otros aspectos en su vida. Cuando una persona está enferma, entonces quiere salud, porque no la tiene. Entonces quiere salud, porque no la tiene. Cuando está sola, quiere compañía, porque no la tiene. Cuando está acompañado, quiere estar solo, porque la relación no es buena. Y así sucesivamente. Entonces, esto es algo real en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros siempre tiene expectativas de cosas exactamente aquellas que no tiene. ¿Hasta ahí vamos claros? Precisamente porque nosotros vivimos centrados en nuestra característica humana en querer cosas que no tengo. Se me olvida lo esencial de la vida, que sería valorar lo que sí tengo. Es decir, no valoro lo que necesito. Lo que tengo, y me la paso mucho tiempo pensando en lo que quiero y no tengo. Ahí empieza nuestro primer conflicto humano. El conflicto del quiero no es ajeno a ningún ser humano, independientemente de que tenga dinero, de que no lo tenga, de que tenga salud, de que no la tenga, de que esté solo, de relaciones, de que no las tenga. Independientemente de cualquier situación, siempre existe un quiero, de cualquier naturaleza, porque el quiero es una relación directa con el ego. El ego no se puede satisfacer, porque el ego siempre quiere más cosas y jamás está satisfecho con lo que tiene. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Ahí es donde ya entran nuestras limitaciones humanas, propósitos, objetivos, metas, todo éxito, etcétera, etcétera. Cuando yo no tengo bien definido esto, se convierten en una causa y en un motivo de frustración y de sufrimiento. Y por estar luchando por conseguir lo que quiero, posiblemente se me olvida lo valioso de la vida, ser feliz. Entonces, primera definición para acercarnos a la ley. Necesito exactamente todo lo que tengo. Podríamos pensar de pronto que hay personas que tienen cosas en exceso. Les aseguro que no es así. Nadie tiene nada en exceso, tiene lo necesario. Podríamos pensar que hay personas que tienen escasez de cosas. No es así. Tienen lo necesario. Es decir, que el mendigo tiene lo necesario, como el millonario tiene lo necesario. ¿Sí? Entonces tendremos que entrar, que es lo que vamos a trabajar ahorita, lo necesario para quién. ¿Sí? Porque esa será ahorita la siguiente pregunta. Por ahora tengan en cuenta que no existe un solo ser viviente en el universo que no tenga lo necesario. Por lo tanto, quejarme de que no tengo lo necesario es no reconocer la presencia de la ley. Y por supuesto que querer lo que no tengo es igualmente no reconocer la presencia de la ley. O sea, yo no sé lo que esto me está mostrando. Es lo que vamos a tratar de descubrir. Miremos la segunda pregunta. Resulta que a veces yo quiero ciertas cosas y se me dan, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, no, pero fíjese que yo sí consigo lo que quiero. ¿Cómo puedes saber que necesitas lo que quieres? ¿Cómo? Le llega, ¿no es cierto? Porque fluye. Entonces cuando tú quieres algo y lo consigues, es porque lo necesitas. Cuando tú quieres algo y no lo consigues, es porque no lo necesitas. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, quiero lo que no tengo. Notación directa con un aspecto de ignorancia en nuestro interior que se llama el ego. El ego es exactamente nuestras limitaciones aprendidas. Es lo que llamamos el archivo de la ignorancia. Entonces, necesito lo que tengo. ¿Qué tan valioso es lo que tengo? ¿Es valioso o no? Si no soy capaz de valorarlo, el problema es mío. Si no valoro lo que tengo, muy difícilmente voy a poder obtener algo más.
estoy en camino de perder aún lo poco que tengo. Entonces vamos a hacer una pregunta, una vez definidos los dos aspectos, la diferencia entre el quiero y el necesito, vamos a hacer una pregunta. Una vez definidos los dos aspectos, la diferencia entre el quiero y el necesito, vamos a hacer una pregunta. El niño pequeño tiene una característica totalmente diferente a la del adulto o al del niño más grande. Esa característica es ausencia de ego. Por lo tanto, el niño de 8 días de nacido no quiere nada. Y esa es la ventaja que él tiene sobre nosotros. No quiere. Necesita un tetero. Necesita un pecho. En ese momento no lo necesita. Y por supuesto que si no lo tiene, no habrá sido una respuesta de la vida. Se muere. Si necesita sobrevivir, pasará alguien que lo recoja. Porque un niño de 8 días de nacido, abandonado en la mitad de una calle, no tiene la más mínima posibilidad de sobrevivir por sí solo. Pero por supuesto que pasará alguien que lo recoja. Eso es lo que él necesitaba. Que lo recogieron. Para tu pregunta, que es muy interesante, aquí empieza la diferencia entre el niño y el adulto. El niño no tiene ego, por lo tanto el niño no tiene quieros. Él simplemente recibe lo que necesita y acepta lo que le digas. El adulto no hace eso porque tenemos ego. Vamos entonces a una pregunta. ¿Qué aprendo cuando no consigo lo que quiero? Estábamos diciendo, cuando consigo lo que quiero es porque lo necesito. Si no, no podría conseguirlo. Entonces, cuando no consigo lo que quiero, esto sucede con muchísima frecuencia. ¿Qué aprendo? A reconocer la ley, exactamente. Ahí es donde empiezo a reconocer la ley. No consigo lo que quiero porque no me corresponde tener eso. Y no me corresponde eso porque eso está regido por una ley del universo. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces esto vamos a reducirlo a algo demasiado simple y sencillo. Absolutamente todos tenemos exactamente lo que necesitamos, ni más ni menos. En algún momento nuestras necesidades pueden tener variaciones dramáticas. O pueden subir de una manera extraordinaria que yo tenga inclusive lo que algunas personas podrían suponer que es exceso. Pero no es así. Ese aparente exceso es necesario para algo. En otros casos pueden tener descensos dramáticos. Entonces es cuando las personas evalúan que las personas no tienen lo necesario. Tampoco personas evalúan que las personas no tienen lo necesario. Tampoco es así. Siempre será lo necesario. ¿Lo necesario para qué? Esa será nuestra próxima pregunta. Siga listo. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a decir algo para empezar a orientarnos en la verificación de las leyes. Lo que acabamos de decir choca total, directamente contra todos nuestros sistemas de creencias aprendidos, choca directamente contra la cultura nuestra. Es decir, es algo totalmente opuesto a lo que aprendimos. Entonces aquí viene una reflexión muy sencilla. Lo que nosotros tenemos aprendido como conceptos, como creencias ancestrales que vienen recibidos de lo que llamamos la cultura de miles de años, ¿qué tan válido es? La pregunta, ¿es válido
o no para algo que pueda llamarse satisfacción personal. Lo evidente. Aquí no vamos a hablar de cosas que sean creencias. Vamos a hablar de lo evidente, de lo que cada uno de nosotros verifica, de cosas que sean creencias. Vamos a hablar de lo evidente, de lo que cada uno de nosotros verifica a cada instante de su vida. ¿Qué está pasando en el planeta a nivel de relaciones humanas? Chao. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué está pasando en la vida de cada uno de nosotros a nivel de relaciones? Bastante. ¿Qué está pasando en nuestro interior a nivel de tener paz o de tener una felicidad o de tener un proceso armónico en nuestro interior? Estas son las a mí. Con esa característica generamos las guerras, las fronteras, la violencia y todo lo que estamos viviendo. Y esa característica es nuestro sistema de creencias o nuestros conceptos culturales. Cuando acabo de decir que estos dos principios chocan directamente con nuestras creencias, por supuesto que sí. Porque estamos buscando es liberarnos del conflicto, liberarnos de la violencia, liberarnos del proceso interior de sufrimiento y de insatisfacción. De eso estamos buscando liberarnos. Y por supuesto que tan pronto planteamos una idea liberadora, choca contra las creencias que mantienen el sufrimiento, que es lo lógico y lo normal que sucede. Acaban de verificar una ley. Las leyes que establecemos en tu país, para darles mejorar las condiciones de vida, seguramente como está en el tercer lugar, pero en otra casa, para que las leyes universales, que evidentemente es para las leyes universales operan de una manera perfecta. Digamos, de esa satisfacción, de esa paz interior, de esa convivencia, que los humanos estuvimos permitiendo perfectamente. El Congreso establece una ley y una de las cosas que entiende perfectamente, pero que las leyes universales, hechas para hacer el proceso de división, el proceso de perfección, pareciera que tampoco operan así ya porque no las entendamos muy bien. A ver, las leyes operan y se cumplen, todas. Eso ya es diferente. Lo que pasa es que yo no las comprendo, yo no sé cómo funcionan y yo lucho contra ellas. Pero eso es lo que vamos a ir definiendo en la medida que avanza. Entonces, para concluir, la primera ley. ¿Qué aprendo cuando no consigo lo que quiero? Que lo que yo quiero está regido por una ley que inicialmente yo no conozco. Pero si no estuviera regido por una ley, entonces yo podría conseguir todo lo que quiero, pero vemos que no es así. Por lo tanto, la pregunta será, si no puedo conseguir lo que quiero, ¿por qué será? Hay una razón para que eso no suceda de esta manera, y esa razón se llama ley. Inicialmente se llama ley desconocida para mí, pero se llama ley. En la medida en que descubro cuál es esa ley, entonces aprenderé a liberarme de mis limitaciones. ¿Sí, Carlito? Por supuesto. Es la idea. Bueno, para poder responder tu pregunta, vamos a avanzar un poquito más primero en las leyes. No puedo aceptar algo que no comprendo. Entonces, para que tú puedas comprender por qué razón la tenacidad, o es mejor, la terquedad, no nos va a traer a nosotros ni un resultado, ni una satisfacción. Necesito primero tener claramente una satisfacción. Necesito primero tener claramente comprendido
¿Contra qué estoy yo luchando? Estoy luchando contra un orden del universo que yo no comprendo. Y por supuesto, no puedo dejar de luchar contra ese orden a menos que lo comprenda. Entonces, no le podemos decir a una persona, deja de luchar, a menos que él pueda ver la razón por la cual eso sería válido. ¿Y cuál sería la ganancia de dejar de luchar? La persona lo que cree es que va a ganar luchando. Pero ¿cómo hace para comprender que ganaría sería dejando de luchar? Primero necesita haber comprendido algo. Entonces por eso no podemos decirle a alguien, deja de luchar, deja de insistir, deja la terquedad, si no sabe para dónde va. Primero necesitamos saber para dónde va. Entonces es el estudio del estudio. Entonces vamos a dejar tu pregunta un poquito en remojo. La imposibilidad de conseguir lo que quieres. Es imposible conseguir lo que quieres. Y ese imposible está regido por ley del universo. Hay otro imposible, igual de evidente, pero a veces nos cuesta trabajo comprenderlo o por lo menos aceptarlo. Es imposible perder lo que necesito. Anoten estos dos aspectos porque son la base de todas las leyes del universo. Bueno, vamos a regresar a nuestra primera frase. Todo lo que está dentro de la ley funciona bien y fluye por sí solo. Lo que está dentro de la ley fluye por sí solo. Es decir, si no fluye, no está dentro de la ley. El quiero no está fluyendo. El quiero no está fluyendo. Es decir, el quiero está fuera de la ley. Y lo que está dentro de la ley no es difícil, es imposible. Entonces hay dos cositas que están fuera de la ley y por lo tanto son imposibles. Y son estas dos. Conseguir lo que quiero es imposible. Y perder lo que necesito también es imposible. Bueno, vayan haciéndose a esta idea para comprender cómo funcionan nuestras vidas. Vamos a escuchar a Anita. Como hijos que somos del Padre amoroso, omnipotente, omnisapiente y todo amor. Él ha decidido para nosotros darnos máximos de abundancia, prosperidad, salud, amor, afecto, belleza y todas las cosas positivas de la vida. Eso es lo que los seres humanos queremos. En eso coincidimos. En eso coincidimos. El Padre nos lo quiere dar y nosotros además lo queremos. Entonces, ¿dónde está ese cuento de que eso es lo que Él nos quiere dar, eso es lo que nosotros queremos, pero resulta que entonces no es lo que necesitamos? Cuando aparentemente no debería estar en conflicto con nosotros. La razón de tu inquietud radica en que todavía no comprendemos claramente qué es lo que necesito ni cuál es el propósito de él. Voy a decir algo que es sencillo. Si habláramos del Padre, de Dios, o como ustedes lo quieran llamar, o no lo quieran llamar, si creen o no, eso no tiene ninguna importancia. Hay algo evidente. En el universo, la característica fundamental del universo es la abundancia. El Padre, como lo llamamos nosotros, dispuso la abundancia total del universo para nosotros que somos sus hijos. La dispuso así, esa abundancia. Es que yo no pueda acceder a todo esto que está ahí delante de mí. No es problema del Padre, es un problema mío. No sé cómo acceder a lo que ya existe. Es más o menos como la polilla que está frente a un vidrio y allá detrás del vidrio hay un hermoso jardín donde ella va a buscar su alimento. Pero ella no puede pasar a través del vidrio, pero no lo sabe. Entonces allá está la abundancia, pero ella no puede llegar a ese jardín. E insiste en traspasar ese vidrio, pero no puede. Y por estar insistiendo en traspasar ese vidrio, no se le ocurre buscar otra opción. Por ejemplo, volar de medio lado, hacia arriba, hacia abajo. Insiste en pasar por entre el vidrio. Mientras insista en eso, no tendrá acceso al jardín. Es más, corre el riesgo de morir deshidratada. Más o menos eso nos pasa a nosotros con la ley.
Bueno, vamos. Perdón, lo que necesito. Bueno. Me encantaría que eso que tú nos dices es lo que entendemos, pero no es lo que sucede. Bueno, ahí en tu inquietud se han mezclado, porque esto es un proceso absolutamente normal y natural en nosotros, se han mezclado nuestras creencias humanas de lo que llamamos los derechos. Bueno, me gustaría contarles que hay unos derechos básicos de los cuales luego hablaremos, pero no son exactamente esos que tú has planteado, sino otros diferentes. Por ahora, digamos que tú planteas que una persona tiene derecho al cariño o al afecto. Si esto fuera cierto, porque hay personas que no reciben afecto ni cariño, sino patadas y agresión. Si fuera cierto que todos tuviéramos derecho a una alimentación, entonces ¿por qué hay gente que llega a morirse hasta de hambre o de desnutrición? Entonces, ahí estamos viendo una realidad, más allá de nuestras creencias de derecho. Esas son las normas de los hombres, esas no son leyes del universo. Estamos estudiando leyes del universo. Las normas de los hombres son otra cosa. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Por supuesto que así es. Claro, la interacción es una ley. Pero ¿qué tipo de interacción? Vamos a avanzar un poquito para poder definir la ley. Mientras no hemos definido lo que es ley, va a ser difícil que podamos comprender por qué las leyes de los hombres o las normas de los hombres tienen una característica diferente a las leyes del universo. No estamos estudiando leyes de los hombres. Para eso nos iríamos a un colegio de derecho. Para eso nos iríamos a un colegio de derecho. Claro, por supuesto. A ver, lo que tú dices es totalmente válido, pero mi invitación no es a buscar teoría, ni hipótesis, ni creencias, porque estoy invitando a verificar una realidad presente en la vida de cada uno de nosotros, realidad que está regida por ley. Entonces cada uno de nosotros tiene, en este mismísimo instante, tiene una realidad. Y les puedo asegurar que esa realidad que tenemos no es la realidad del amor, sino es la realidad de las creencias, porque si fuera la del amor ni siquiera estaríamos aquí. Porque no nos correspondería este mundo, sino otro. Entonces estamos aquí porque estamos aprendiendo algo, y eso es una realidad. Lo que no funciona para alguien es porque está fuera de la ley, no le corresponde eso. Es una reflexión que hacen los maestros. Todo lo que tú necesitas está dentro de la ley y todo lo que tú quieres está fuera de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del universo, no de la ley de los hombres. Por lo que acabamos de decir, independientemente de nuestros conceptos humanos, de lo que llamamos los derechos del hombre, los derechos del niño, o los derechos, cualquier derecho que nos asigne las leyes de los hombres, independientemente de eso, nadie conseguirá jamás lo que quiera. Eso no significa que lo que quiera no es necesario, solo que no lo conseguirá. Y por supuesto, jamás nadie perderá lo que necesita, porque entonces lo que necesita
porque entonces no podría tener la experiencia necesaria. Vamos a leer una pequeña historia. Respecto a esa decisión, si quiero es lo que no tengo, si necesito es lo que tengo. Si yo llevo eso a esa frase, encuentro con comparación. También lo necesito allá, no tengo. Y cambiemos allá quiero, pero no tengo. Entonces sería algo así como, todo lo que tú no tienes está dentro de la ley. Todo lo que necesito es lo que tengo. Entonces, cuando está necesito, cambiémoslo por tengo. Todo lo que no tengo, todo lo que tú tienes está dentro de la ley. Por supuesto. Todo lo que Necesitas. todo lo que no tengo está fuera de la ley. Es lo que quiero. Bueno. Vamos entonces. No entendí, pero está bien. Para avanzar en nuestra definición, vamos a leer una pequeña historia que está en la página 7 de sus manuales. Esta historia es muy sencilla y muy ilustrativa. Dice, en alguna ocasión un maestro de ley enseñando a sus discípulos decía, todo lo que está dentro de la ley funciona bien y fluye por sí solo. Lo que está fuera de la ley no es difícil, eso es imposible. No es difícil, eso es imposible. Esa fue la frase de entrada del maestro. Los discípulos algo confundidos, como nos puede estar pasando a nosotros en este instante. Entonces respondió uno de los discípulos y preguntó, maestro, ¿cómo hago para saber qué está dentro y qué está fuera de la ley? A lo cual el maestro respondió, todo lo que tú necesitas está dentro de la ley. Todo lo que tú quieres está fuera de la ley. Nuevamente el discípulo confundido replicó, maestro, me queda muy difícil distinguir entre lo que necesito y lo que quiero. El maestro lo miró amorosamente y le dijo, necesitas todo lo que la vida te da. Eso es lo que necesitas. Y quieres todo lo que no tienes. Y añadió, cuando valores y ames lo que tienes, estarás dentro de la ley. Es lo que no hemos hecho nosotros. Estarás dentro de la ley. Es lo que no hemos hecho nosotros. Valorar y amar lo que tengo. Porque nuestro ego se la pasa buscando y queriendo lo que no tiene y lo que no necesita. Lo que quieres, fíjense en esta última frase, lo que quieres es precisamente lo que no necesitas y es la causa del sufrimiento del hombre. Como la idea del amor es liberarnos del sufrimiento, liberarnos de la agresión, liberarnos de la culpa, liberarnos de todas las limitaciones humanas, ese es el principio de amor. Por supuesto que la causa del sufrimiento del hombre la podemos centrar exactamente en lo que quiere, que no se cumple. Es decir, mientras yo insista en conseguir lo que quiero, yo no puedo dejar de sufrir, dejar de pelear, dejar de luchar, dejar de hablar de injusticias, dejar de hablar de desequilibrios, lo que yo no necesito. Esa lucha es una lucha inútil, pero necesaria. Inútil en el sentido de que vayas a conseguir lo que quieres. Necesaria para reconocer la existencia de la ley. ¿Sí? ¿Les queda clara la historia? ¿Sí? Es individual y personal. Absolutamente personal. Por supuesto que el Ejecutivo Internacional que tiene tantas cosas en su cabeza y maneja una abundancia gigantesca, pero que no logra disfrutarla, eso es lo que él necesita. Pero igual entonces encuentras una persona pidiendo limosna debajo de un puente, y eso es lo que él necesita. Para su evolución.
Por supuesto que hay unos factores comunes. Claro, hay factores comunes, que son todas las personas que viven experiencias similares. Entonces tú vas a un hospital, y la característica es que todas las personas en el hospital están cómodas. O sea, si yo voy a un hospital y me interno allí, es porque tengo una característica común con todas las demás personas. Estoy enfermo. Igual, si vas a un gimnasio, entonces la característica es diferente y es común. A cualquier lugar donde tú vayas que las personas están viviendo experiencias similares, son comunes y son necesarias para esos individuos. Entonces, por supuesto que hay experiencias comunes, aún siendo individuales. Vamos a avanzar un poquito en esta explicación para que nosotros podamos comprender un poco mejor. Vamos a hacer dos preguntas. ¿Para qué sirve? Porque este es el punto importantísimo. ¿Para qué sirve lo que quieres? ¿Y para qué sirve lo que necesitas? Piensen un momento en eso. Si quieren, compartan la búsqueda de esta pregunta con la misma persona con la que anteriormente trabajaste. Esto espero que ya está clarísimo. Yo quiero mucho a mi mujer. Entonces, el sufrimiento tiene una sola razón de ser. Tiene una sola razón de ser en el ser humano. Mi incapacidad de aceptar la realidad. Entonces, cuando yo no acepto la realidad, y la realidad es lo que tengo, la realidad es lo que sucede, independientemente de que a mí me guste o no. Cuando yo no puedo aceptar eso, entonces la situación es sufrimiento. Es decir, el sufrimiento tiene una relación directa con el no reconocimiento de la ley. Y por supuesto que lo que yo quiero es lo que me lleva a encontrarme con la ley. Cuando algo no se da, cuando algo no puedo conseguirlo, cuando no puedo hacerlo, finalmente voy a concluir algo. Puede tomarme bastante tiempo. Espero que para nosotros lo hagamos ahora mismo. Y es reconocer que ese proceso de no conseguir lo que quiero está regido por leyes del universo. Y que mientras más energía y esfuerzo gasto en ir en pos de aquello que quiero, mayor desgaste tengo, mayor sufrimiento tengo, más lucha tengo. Y lo único que estoy reconociendo es que existe una ley desconocida en ese momento que no me permite acceder a eso que yo quiero, porque no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser feliz, no sé cómo encontrar satisfacción, no sé cómo tener paz, no sé cómo hacer relaciones, no sé cómo respetar o que los demás me respeten, no sé hacer nada de eso. Y precisamente el quiero me está mostrando es que no sé cómo se hace. Ahí encuentro la ley. Exactamente. Cuando eso sucede es porque tu quiero estaba de acuerdo con la ley. Correcto. Lo que necesito también me puede llevar a sufrir, porque necesito aprender de ese sufrimiento. Entonces, el quiero me lleva a descubrir la existencia de la ley. Y lo que necesito me lleva a descubrir la necesidad de obedecer la ley. Y aquí empieza nuestra situación de reconocer el orden del universo. Obedecer la ley, después de haber reconocido su existencia, es lo que llamamos la comprensión, y esto mismo es lo que representa la evolución del ser humano. Entonces, lo que necesito corresponde exactamente con el proceso de el propósito que nos trajo a todos al mundo.
aprender a amar y aprender a ser felices es el propósito que nos trajo al mundo. Todavía no sabemos hacer eso. Entonces, todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que yo tengo, es lo necesario para aprender eso que vine a buscar al mundo. Vine a aprender a amar, vine a aprender a ser feliz, vine a aprender a respetar a los demás, vine a aprender a que si yo respeto, los demás me respetarán. Vine a aprender a hacer buenas relaciones. Vine a aprender a tener lo que podemos llamar una felicidad profunda y constante y una paz interior. ¿Cómo voy a hacer eso? Para poder lograr ese propósito, necesito ciertas experiencias. Necesito enfrentarme a ciertas dificultades. Necesito tener ciertas cosas que apoyen mi experiencia. Y son exactamente las necesarias para mí. Esa es la necesidad. Cuando yo ya he podido aprender esto, entonces lo que hago es algo muy sencillo. Reconozco la presencia y la existencia de la ley y decido obedecerla. Ahí me liberé totalmente del sufrimiento y de mis problemas. A eso vinimos al mundo. Ya, así es. ¿No sería eso lo que le diríamos a la mariposa? ¿No sería eso lo que le diríamos a la mariposa? Le diríamos otra cosa. Primero vamos a partir de un principio elemental. La mariposa no reconoce la existencia del vidrio. Ella supone que ahí no hay nada. Ella está ciega frente al vidrio. Nosotros lo estamos viendo. Ella simplemente encuentra una resistencia que no le permite pasar, pero como no la ve, no la comprende, entonces no acepta que no pueda pasar. Es que aquí no hay nada, ¿por qué no puedo pasar? Por supuesto, mientras está en esa situación de quiero, no buscará otra opción. Por supuesto que es que no es el jardín lo que ella quiere, lo que quiere es pasar por entre el vidrio, que no ve. Lo que quiere es ir en contra de la ley, que no ve. Entonces la información sería, no insistas más por ahí, busca otra opción. Es lo que no insistas más por ahí, busca otra opción. Es lo que... Lo que pasa es que quiere pasar por entre algo que le está diciendo que no. Es que la abundancia, la salud no es necesario quererlas, están a nuestra disposición. Lo que necesito es aceptar que no puedo ir en contra de la ley si aspiro a obtener la abundancia que ya está dispuesta para mí. Por supuesto. Y mi método, el método es exactamente el ego. Yo quiero conseguir un resultado como yo quiero y no como corresponde. Mientras yo no cambie esa idea, estoy bloqueado. ¿Sí? No acepto otro. Si la necesitáramos, ya la tendría. No nos corresponde porque lo que necesitamos es lo que está sucediendo. Necesitamos la guerra para aprender algo parecido a lo de la polilla. Mientras yo use la violencia contra la violencia. Mientras yo use la agresión contra la agresión. Mientras yo use la resistencia contra la resistencia, yo no voy a tener paz, ni va a existir la paz para mí. Ahí estamos igual que la polilla en el vidrio. Ahí estamos igual que la polilla en el vidrio.
No busco otro camino porque yo quiero que sea de esa manera. Peleando. Por ahí no se consigue ninguna paz. No habrá sino una sola forma de conseguir la paz verdadera y permanente. Y esa forma de la paz comienza en el interior de cada individuo. Cuando lo que sucede a mi alrededor no me quite mi paz interior, sabré que encontré el camino de la paz. Mientras lo que sucede a mi alrededor afecte mi paz interior, hay una sola respuesta. Yo no acepto lo que sucede a mi alrededor, y si no lo acepto, yo estoy luchando para cambiarlo. Y estoy como la polilla en el día. Recordemos algo. Estamos hablando de principios profundos del universo. Solamente vamos a ir modificando nuestra terminología por una más real. No puedo perder nada, porque nada me pertenece. Para que yo perdiera algo, yo tendría que ser dueño de algo. Lo que pasa es que algo puede cambiar de lugar o dejar de estar conmigo. Yo no lo perdí. Esa persona o esa situación. Nuestro primer encuentro de hace 8 días, estuvimos haciendo una primera sensibilización acerca de la existencia de la ley. Para mí es muy importante, antes de entrar a estudiar profundamente las características de las leyes del universo, que no nos quepa a nosotros la más mínima duda de la existencia de la ley, de la presencia de la ley como un proceso constante en el universo. Este proceso con la ley no es algo para creer. No tengo el más mínimo interés de que nadie me crea nada a mí. Y por supuesto que no vayan a creer en la existencia de las leyes del universo. Lo verdaderamente importante es que ustedes lo puedan verificar, que puedan aprender a reconocerlas y a orientarse por estas leyes. Entonces, por eso nuestros primeros acercamientos con la ley son más bien una sensibilización acerca de su existencia, acerca de nuestro primer tema, donde estamos haciendo la definición de ley del universo. Y, por supuesto, vamos a explicar un poquito algunas características para que ustedes las identifiquen con mayor facilidad. En este primer ejercicio de reconocimiento de la existencia de la ley, habíamos planteado unas preguntas que nos permiten reconocer algo que es absolutamente evidente en la vida de cada uno de nosotros. Lo llamamos los listados de la ley. Son unas listas que surgen de nuestra mismísima experiencia diaria y que no dejan lugar a dudas de algo que me gustaría que ustedes ahora puedan analizar. Son 4 listas sencillas. La primera lista es lo que quiere. Habíamos explicado que los seres humanos siempre queremos cosas. Inevitablemente queremos cosas. Inevitablemente queremos cosas. Pero que todo lo que yo quiero tiene una característica que lo define en sí mismo. Quiero exactamente lo que no tengo, ¿no es cierto? Porque lo que tengo no es lo que quiero, porque lo que tengo ya es algo que está allí, independientemente de si me gusta, de si no me gusta, de si lo valoro o no lo valoro, como eso ya está presente, no es lo que quiero. Necesariamente queremos algo que no tenemos. Los quieros pueden ser de muchas características. Pueden ser de características económicas, pueden ser de características físicas. Me gustaría ser más alto, más bajito, más rubio, más moreno. Me gustaría tener un cuerpo diferente, la nariz distinta. Son quieros que no se están dando. Otro tipo de quieros. Me gustaría tener relaciones de tal o cual tipo y precisamente no se están dando. Me gustaría tener una economía diferente. Me gustaría vivir en otro lugar. Quisiera que las cosas en el mundo funcionaran de otra manera. Quisiera que las cosas en el mundo funcionaran de otra manera. Quisiera que mis hijos o mis parientes o mis padres o mis hermanos tuvieran otros comportamientos. En general, los listados de los quiero son bastante grandes. ¿Qué tienen en común todos los quiero? Que es precisamente lo que no está sucediendo en nuestras vidas. Esa es la primera lista para reconocer la ley.
Espero que la hayan estado realizando. Esta lista es importantísima no solamente para entender la ley, sino para hacer nosotros un desarrollo espiritual. La segunda lista la llamamos lo que tienes. Es totalmente inversa a la primera. Es exactamente todo lo que no quiero, porque es todo lo que yo ya tengo. Cuando hacemos la lista de lo que tengo, a veces nos cuesta trabajo creer qué tan gigantesca puede ser esta lista, si la he elaborado correctamente. Porque empezamos a elaborar la lista de lo que tengo, empezando por cosas tan elementales como que ese cuerpo físico está lleno de facultades y de cualidades. Empezamos a valorar conocimientos que tengo, experiencias que tengo. Y por supuesto seguimos a otra cantidad de cosas que están a nuestro alrededor. Tengo compañía, tengo relaciones, tengo un lugar donde vivir, tengo una identidad, una personalidad. Tengo la posibilidad de vivir muchísimas experiencias. Tengo un techo, tengo un trabajo, tengo una función, tengo muchísimas cosas. Esa otra lista es importantísima porque en ella nos podemos dar cuenta de algo. ¿Qué tanto valoramos lo que tenemos? Puede ser a veces muy poco y no nos damos cuenta del valor tan grande que tiene. Vienen otras dos listas que nos ayudan a comprender la presencia de la ley. La lista de lo que sucede a tu alrededor, lo que ves en las noticias, lo que sucede como comportamientos de las personas a tu alrededor, lo que sucede como eventos físicos, lo que sucede como situaciones sociales. Una cantidad de eventos que van uno tras otro, sucesivamente. Dentro de lo que sucede hay algo muy específico que a veces no nos damos cuenta de la diferencia entre uno y otro. Lo que me sucede a mí puede ser totalmente diferente a lo que sucede en mi entorno. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces las personas tienden a generalizar. Entonces dicen, yo no puedo estar en paz porque con todo lo que sucede en este país. Y mi pregunta es, ¿a ti qué te está sucediendo? No es lo que sucede en el país, ni en el mundo, ni en el universo. ¿A ti qué te está sucediendo? Entonces la persona a veces se pone a pensar, oiga, no, realmente no me está sucediendo nada grave. Entonces, ¿de qué te estás quejando? Entonces ahí vuelven otra vez nuestras situaciones mentales, de que realmente yo me estoy quejando porque quiero que las cosas funcionen de una manera como a mí me parece. Ustedes completen estas 4 listas. No tiene que ser ahora. Tomen nota de las 4 listas. Porque en estas listas hay algo evidente. Y es la presencia de la ley. ¿Por qué razón no puede una persona conseguir lo que quiere? Porque a veces lucha y lucha para conseguir algo. Y no lo quiere. O sea, ¿eso será casualidad? ¿Eso será buena suerte? ¿Eso será mala suerte? ¿Qué será eso? ¿O será otra cosa? ¿Ustedes qué creen? Algunas personas consiguen cosas aparentemente fáciles. Otras luchan mucho y nunca las consiguen. ¿Será que unos tienen más suerte que otros? ¿Ustedes qué creen? Principios diferentes que llamamos ley. Algunas personas tienen cantidades de cosas. A veces pensamos que les sobran cosas. Les aseguro que a nadie le sobra nada. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que es de esta manera. Entonces vemos que mientras unas personas tienen menor cantidad de cosas, y de pronto decimos, hombre, ¿por qué hay gente que tiene tan poquito y otros tienen tanto? Entonces surgen nuestras creencias filosóficas o humanistas. Y decimos, mientras unos tienen de todo, otros no tienen nada. Bueno, es evidente que todo el mundo tiene algo. Y ese algo es exactamente lo necesario, aunque no lo reconozca. La pregunta es, ante esas diferencias en el tener, que son gigantescas, ¿será esto casual? Nuevamente, ¿será esto efecto de la buena o de la mala suerte? ¿Será que realmente hay injusticia o de la mala suerte? ¿Será que realmente hay injusticia en eso? ¿O será que es algo que corresponde? Y vuelve y juega otra vez nuestras preguntas. No encontramos respuesta. Suponemos que hay injusticia, suponemos que son los seres humanos.
Pero entonces luego vamos a mirar nosotros el listado de todo lo que sucede en el mundo. ¿Estará sujeto a la casualidad los sucesos? O sea, que responden a alguna ley. Y aún dentro de los sucesos dramáticos o no, miras la experiencia individual, la tuya. Y te das cuenta que a pesar de que suceden muchas cosas, así de pronto no te está sucediendo absolutamente nada, por lo menos no nada de lo que puedas quejarte. Y sin embargo nos quejamos. ¿Existe la buena suerte y la mala suerte? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que existe realmente un premio o un castigo? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que existe realmente un premio o un castigo? Si no es eso, entonces ¿qué es? Existen leyes que rigen y organizan todo lo que sucede. Leyes tan evidentes como cuando siembras una semilla y surge un árbol de unas características, pero siembras otra semilla y surge un árbol de otras características. ¿Será eso casualidad? No, esto está regido por leyes. Entonces, la presencia de la ley no es algo de lo cual podemos dudar. Lo que sí no sabemos es por qué razón. Cuando podamos reconocer la ley, no sé cómo obtener algo. No sé cómo lograr que mi vida funcione de otra manera. Entonces, la respuesta es muy sencilla. No sé cómo hacer para que mi vida funcione. Es igualmente sencilla. Entonces, si no sé cómo hacer para que mi vida funcione, lo que necesito es aprender algo que no conozco. Y eso exactamente se llama la ley. Esto que no conozco. Que no sé cómo hacer para que las cosas puedan funcionar de otra manera para mí. Ni siquiera para el universo, sino para mí como individuo. Si no sé cómo manejar mi vida, si no sé cómo tener resultados, si no sé cómo ser feliz, si no sé cómo tener paz en mi interior, el asunto es muy simple. Me encuentro en un estado de ignorancia, porque no sé cómo obtener resultados. ¿Ignorancia de qué cosa? Ignorancia de la ley, así de simple. Por eso es que no puedo obtener resultados. Todo, absolutamente todo está regido por ley. Yo espero que con estas listas ustedes se den cuenta que la presencia de la ley es algo real y no es caprichoso. No sé cómo hacer. Entonces vamos a aprender cómo se hace. Obtener resultados de amor es totalmente diferente a obtener lo que quiero. La persona que tiene un resultado de amor no obtiene lo que quiere, obtiene lo que necesita. Valora lo que necesita y comprende qué es lo que necesita. La persona que quiere tener lo que quiere, esa precisamente es la que no tiene resultados. Porque está yendo en pos de algo que no necesita y eso no se le dará. Entonces, este primer ejercicio es solamente con el propósito de reconocer que la ley existe. Ahora vamos a empezar a ver leyes y a sensibilizarnos con ellas. Los nombres con los que hemos bautizado las leyes no son nombres caprichosos. Son nombres que de alguna manera responden al principio mismo de la ley. Con excepción de la ley de amor. Amor es una palabra supremamente generalizada por el ser humano, muy mal interpretada, y con frecuencia ni siquiera sabemos el significado de amor. Pero vamos a decir que la ley de amor, o con este nombre, vamos a identificar a la ley que contiene la información total del universo. Entonces, ¿en dónde está contenida la totalidad de la información del universo? Vamos a decir que está contenida en la ley superior de todas las leyes. Y simplemente, como un acuerdo de grupo, a esa ley superior de todas las leyes, la vamos a llamar la ley de amor. Puesto que detrás de todo propósito, detrás de todo suceso, siempre está el proceso. La ley superior la llamamos la ley de amor. La ley de amor es lo que podemos llamar
un principio inmanifestado o un principio donde existe la información del universo de una manera no manifestada. Por lo tanto, para que esa ley pueda llegar hacia nosotros, se necesita la segunda ley del universo, la que permite la manifestación. Entonces, ¿qué hace la ley de amor? La ley de amor lo que hace son dos cosas. Primero, contener la información del universo. Segundo, manifestarse a través de las otras leyes para que el proceso del universo en sí mismo, se manifieste y se cumpla. Entonces, el universo tiene dos principios fundamentales que se originan los dos en la ley de amor. Primero, tiene la información que origina lo que llamamos la creación del universo. Y la segunda fuerza es inversa a esta. Es la que permite la comprensión de la creación del universo. Esos dos principios están en la ley de amor, pero para que se puedan cumplir se necesitan las otras leyes. La ley de manifestación es la que permite que todo pueda manifestar. Las leyes tienen una relación directa con algo que llamamos los archivos del universo, con algo que en la filosofía se llama la tríada del universo y que la religión llama el misterio de la Santísima Trinidad. Les aseguro que no es ningún misterio, es algo que puede explicarse científicamente. Para que podamos entender qué significa ley de manifestación y podamos entender qué significa ley de polaridad, vamos a explicar muy superficialmente por ahora, aunque ya lo habíamos visto en sociología, el proceso nuevamente de la tríada del universo y su relación con las leyes. ¿Tomaron nota ya de este cuadrito? ¿Sí? El principio que genera la creación, ese es el primero. Y el segundo, el principio que permite la comprensión de la creación. A ese lo llamamos el principio de la evolución. La explicación que vamos a hacer ahorita va a ser desde la ley superior hacia la inferior. El estudio lo vamos a hacer al revés, de la ley inferior hacia la superior. Para que ustedes puedan comprender el término manifestado, va a ser necesario que podamos comprender primero el término inmanifestado. Vamos a estudiar un poquitico las características de las tres primeras leyes, de las leyes superiores, las leyes de la creación. Resulta que la ley de amor, imagínense ustedes lo mismo que hemos llamado. El archivo del ser es el archivo que contiene la información total y absoluta del universo. Lo llamamos también el ser absoluto. ¿Qué hay en ese archivo? En ese archivo está la información para la creación. Y está la información para la comprensión de la creación que llamamos evolución. Pero resulta que ese archivo contiene exactamente esa información que está en el archivo del ser, esa información absoluta, se llama la información de amor. Por lo tanto, la ley de amor, como ley superior del universo, corresponde a la información que existe en el archivo absoluto e inmanifestado. Información que existe en el archivo absoluto e inmanifestado de la esencia del ser. Entonces, ¿qué es amor como ley?
Amor como ley es la información para que todo cuanto existe pueda funcionar de una manera perfecta, sin la más mínima posibilidad de error, porque es la sabiduría absoluta, y en este principio absoluto de perfección es de donde emanan las leyes del universo, siendo esta la primera ley, la ley de amor. Este principio absoluto del ser, a nivel dimensional, está en un espacio que llamamos inmanifestado, que también se conoce con el nombre de la nada. La nada no porque allí no exista nada, sino sencillamente porque está fuera de nuestras posibilidades de percepción. Entonces, cuando yo no puedo percibir algo, yo supongo que ahí no hay nada. Pero ahí lo que hay es toda la información. Entonces, por eso dicen filosóficamente que la nada y el todo es lo mismo. Nada porque no se puede percibir, pero todo porque tiene la información que origina todo cuanto existe. Imagínense ustedes esto. Resulta que tenemos aquí la hélice de un avión, para poner un ejemplo de frecuencia vibratoria. Entonces, cuando la hélice está parada, tú dices, esa hélice tiene 4 aspas. Si la hélice comienza a moverse un poquito, así sea lentamente, pero a una pequeña velocidad, tú ves las aspas en movimiento, pero ya no puedes contarlas, ¿no es cierto? Entonces ya no sabes cuántas, ya no sabes si son 4, 6, 7, cuántas por ti. A esa velocidad no alcanza tu ojo a contarlas, pero las ves. Resulta que cuando las aceleramos, y supónganse que esas aspas estén pintadas del mismo color sobre el cual están proyectadas sobre el cielo, a cierta velocidad ya no las ves, ¿cierto? Desaparecen de tu campo visual. Entonces tú podrías asegurar que ahí no hay nada, porque no las ves. Pero si llegas a meter un dedo, te darás cuenta que hay algo. Te quedas sin dedo. Entonces, el hecho de que no lo percibas o de que no lo veas no significa que no hay nada, sino simplemente no lo percibes. Esto es lo que se llama inmanifestado, para poner un ejemplo. Cuando no podemos percibir algo, podemos pensar que eso no existe. Vamos a poner un ejemplo entonces de cómo lo inmanifestado se vuelve manifestado. Ustedes pueden ver o percibir en este momento, está en mi mente. Está en mi mente. Lo sé porque yo la estoy pensando. El hecho de que ustedes no la puedan percibir no significa que no está en mi mente, ¿no es cierto? De hecho, si no estuviera en mi mente, no podría manifestarse. Entonces, para que se pueda manifestar, previamente tiene que estar en mi mente. ¿Ustedes cómo hacen para decir algo que previamente no está en su mente? No se puede, ¿no es cierto? Para que yo pueda decir algo, previamente tiene que estar en mi mente. El hecho de que los demás no puedan ver mi pensamiento no significa que no está. Ese es un ejemplo de lo inmanifestado. Si yo quisiera hacer manifiesta la palabra que está en mi mente, ¿qué tendría que hacer? Expresarla. Puedo expresarla de 2 maneras en este momento. O verbalmente o por escrito. Si la expreso verbalmente, ¿dónde la percibo? En el oído. Y si la expreso escritamente, si la escribo, entonces ¿dónde la perciben? En la vista. Entonces, ¿esto qué significa? Que a menos que haya otras leyes que permitan percibir desde un espacio de percepción, lo inmanifestado sigue inmanifestado. No significa que no existe. Es tan evidente que existe lo inmanifestado como que existe lo manifestado. Porque para que exista lo manifestado, tendría que haberse manifestado primero. ¿Manifestado qué cosa? Pues lo que estaba inmanifestado. Correcto. Entonces es algo muy sencillo. Lo manifestado, aquello que no vemos o no percibimos, se hace manifiesto a nosotros. Eso la llamamos la primera ley de la creación.
Entonces yo estaba pensando en una palabra muy sencilla. Yo estaba pensando en la palabra, la tríada universal. Esto significa que ustedes la escucharon de mi voz y ahora la pueden leer en el tablero. Ahí se produjeron las otras dos leyes. Se ha creado la palabra y se ha creado la escritura porque se produjo la ley de amor inmanifestada a través de la manifestación y posteriormente existió la ley de polaridad. La ley de polaridad significa que no puede hacerse la manifestación a menos que exista un principio masculino y uno femenino, que son los dos principios de la creación del universo. Se llaman ley de polaridad porque es lo masculino y lo femenino. Entonces digamos que lo masculino es un principio emisor y lo femenino es un principio receptor. Los dos no funcionan a menos que haya primero una información que ellos puedan crear. Entonces aquí están las tres primeras leyes del universo en esta palabra. Primero, ¿cuál es el principio femenino aquí? El tablero. El tablero puede recibir la escritura. Entonces ese es un principio. ¿Y cuál es el principio masculino? El marcador. El marcador y el tablero en sí mismos no tienen ninguna información, ¿no es cierto? Simplemente el tablero puede recibir la información que yo quiera dibujar en él. El marcador tampoco tiene ninguna información. Él simplemente obedece a una idea y obedece a una forma de escritura. Entonces, la verdadera información que se plasmó, ¿dónde estaba? Esa era la que estaba en mi mente inmanifestada. Así es como se produce la creación. Entonces, desde la ley de amor, principio absoluto, ley superior del universo que contiene toda la información, a través de las otras dos leyes. Fíjense bien, el oído de ustedes es un principio ¿qué? Femenino. La voz es un principio femenino. La voz es un principio ¿qué? Es un principio emisor, entonces es un principio masculino. Entonces, si no hay el femenino ni el masculino, si no están los dos presentes simultáneamente, la creación no puede manifestarse. Solamente a través de la ley de la polaridad, la creación puede manifestarse. Por eso les estoy diciendo que esto no es algo para creer, es evidente. Lo que se ha manifestado, en este caso una palabra que la hemos manifestado de dos maneras. Una verbal, donde está la ley de la polaridad, la voz y el oído. Otra también escrita, donde vuelve a estar la ley de la polaridad, el tablero y el marcador. El oído que puede captar cualquier sonido. ¿Qué le da la forma a la voz para que el oído lo capte? Esa es la pregunta de la ley de amor. Fíjense que tiene que haber una información previa a la voz misma, para que a través de la voz pueda manifestarse esa información. ¿Es claro? Esa información previa a cualquier tipo de creación, donde estará implícita la ley de polaridad, es lo que se llama la información de amor o el principio inmanifestado del universo. Y ahí viene la referencia de los libros sagrados, como aquella que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne a través de la ley de la polaridad. Entonces, no puede crearse nada sin las tres primeras leyes del universo. Ley de amor.
La ley que maneja los principios masculinos y femeninos, ley de manifestación. Y la ley de polaridad en sí misma. La ley de manifestación maneja los principios masculinos y femeninos. Pero la ley que permite que la creación se complete es la de polaridad. Entonces, las tres leyes superiores que conforman la tríada superior del universo, o triángulo superior de la ley, manejan la totalidad de la creación del universo. Y cuando digo la totalidad de la creación, observen que todo, absolutamente todo, lo que tiene forma, es una creación, ¿o no? Entonces hay dos tipos de creaciones. Las creaciones que son directamente las de Dios, y las creaciones que son directamente las de Dios, y las creaciones del hombre. Las creaciones del hombre también están en el absoluto, porque el hombre no puede crear nada que no exista. Ya todo existe previamente como información. Lo que sucede es que la creación que hace el hombre tiene un propósito y la creación que hace Dios tiene otro. La creación de Dios es el sustento total del universo. La creación del hombre fundamentalmente es para descubrir las leyes. En el fondo, la verdadera creación, la que nos interesa profundamente, es la de Dios. Sin embargo, lo que el hombre crea también está como información en el universo, en el archivo del ser absoluto. Es decir, la ley de amor tiene toda la información para todo cuanto sucede y existe en el universo. Comprendiendo las tres primeras leyes, será mucho más fácil entender qué es lo que pasa con las leyes interiores. Vamos a hacer otro dibujito para que les quede a ustedes más claro. Entonces, las tres primeras leyes.